Bueno, hola a todos. Les cuento un poco qué vamos a estar haciendo hoy. Hoy estamos dando inicio a un nuevo formato, ¿sí? Que tiene que ver con poder tocar algunos temas que trabajan nuestros referentes, nuestros diputados, y poder desarrollarlos un poco, poder contarles a ustedes de qué se tratan los proyectos e iniciativas que tratan nuestros diputados y referentes. Y la idea es que en 15 minutos podamos desarrollar un poco y contarles de qué se trata. Hoy particularmente nos visita Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica, y nos va a estar contando por qué estamos hablando de un golpe institucional en el Senado. Le vamos a dar inicio. Hola a todos. Mientras se van sumando, les cuento que el vivo va a quedar guardado en el feed. Hola Juan, ¿cómo Hola, va? ¿cómo están? Hola Marco, ¿Todo bien? Les todo estaba bien. contando que si bien se van sumando al vivo, el video va a estar guardado en el feed de la cuenta de la Coalición Cívica, así que quienes se están sumando lo van a poder ver completo después en el feed. Juan, bueno, ¿te parece que empecemos? Tenemos 15 minutos. ¿Qué Perfecto, vamos a ver si pasó? nos sale. ¿Qué pasó en los últimos días en el Senado de la Nación que nos permite hablar de un golpe de impunidad en el Senado? Bueno, a ver, para explicarlo fácil, pero vamos al principio. Vieron que hay varias instancias judiciales. Está la primera instancia que investiga el principio cuando hay una hipótesis de un delito. Hay una cámara que revisa que eso esté bien hecho y las personas que están investigadas apelan y dicen me procesaron, no me allanaron mal, o lo que sea, y van apelando y eso se va confirmando o no. Y hay tribunales orales, que son los juicios estos orales, que ocurren muy poco en casos de corrupción, y es donde se debate ya públicamente, tipo las películas, si cualquier persona es culpable. Es en esos tribunales, en todos, en los de primera instancia, en las cámaras y en los tribunales orales, a veces hay vacantes. Y en general, y lamentablemente en nuestro país, hay bastantes vacantes. ¿Cómo se cubren esas vacantes? Se deberían cubrir siempre abriendo concursos y armando, digamos, y concursando y designando un nuevo juez, que es el juez definitivo. Eso demora bastante tiempo, se cubren también con subrogancias y en algunos casos, si un juez quiere cambiarse de juzgado, de cámara o de tribunal, se puede cambiar y ocupar esa vacante. Para eso se requiere que se le pida al Consejo de la Magistratura ese traslado, que ese juez se cambie de lugar, que haya como una especie de común acuerdo entre el Consejo y que el presidente dicte un decreto. Eso ocurrió durante todos los gobiernos. Y en Comodoro Pi, ahí donde se investigan los delitos de corrupción, había 2 o 3 vacantes importantes en la Cámara. Hace unos años, 2 o 3 años, y esto se consolida en el 2018, se designan 2 nuevos jueces, que son los que van ustedes a ver ahora en los diarios, en la tele, se llaman Bruglia y Bertuzzi, de apellido. Esos jueces quedan ahí y empiezan a intervenir en un montón de causas de corrupción, muchas que afectaron a Cristina Kirchner. Eran jueces de tribunales orales. En el año 2018 la Corte dice, a estos traslados los vamos a regular, vamos a decir qué condiciones tiene que tener, qué reglas tiene que haber para que un juez pueda cambiar de un tribunal a otro. Es como un cambio de trabajo medio dentro de tu misma empresa, suponete. Me Claro. voy de la sede, no sé, de Bahía Blanca a la de Santa Rosa, porque me quiero ir a vivir ahí, porque establecí una familia, por la razón que fuese. No cambié de Bueno, trabajo, simplemente cambié de locación, digamos. de puestos y de locación, en este caso de locación, y a veces de alguna tarea en particular. Antes ya estaban los juicios orales, no, ahora me siento en la cámara y reviso. Bueno, la Corte dijo, estos traslados son válidos y requieren solo esto, la conformidad del juez y del consejo, en tanto y en cuanto sean dentro del mismo fuero, con similar jerarquía y similar competencia. En realidad igual jerarquía y similar competencia. Estos son los casos de Bruglia, Bertuzzi y uno más, Castelli. Estos jueces se trasladaron y respecto de uno de ellos, el ministro de ese entonces, Garabano, en el 2018, fue a la Corte y le dijo, ¿cumple este traslado y otros traslados con los requisitos que usted puso? Y la Corte dijo que sí. Pero ¿qué Mm. pasó? Cristina llegó al poder en diciembre del año pasado. Eh, Estos jueces intervinieron en muchas causas donde ella está procesada y en algunas elevadas a juicio.
vialidad, causa de los cuadernos, en fin, una cantidad de causas. Confirmaron la mayoría de sus procesamientos. Cuando eran jueces de tribunales orales, incluso varios de estos jueces condenaron a Vudú, a Debido, a personajes pesados, si se quiere, Podemos decir de los que gobiernos. no son amigos del actual gobierno y pueden molestarles bastante, digamos. Sí, son, entiendo yo, jueces independientes, no son amigos ni del actual gobierno ni del anterior gobierno, pero son jueces que hicieron su trabajo y se animaron a procesar, por ejemplo, en la causa de los cuadernos, no solo a Cristina, a empresarios importantes, de los más importantes de la Argentina. Cristina, en realidad Cristina yo creo que es la que planea esta movida para sacarse de encima a estos jueces, porque yo entiendo que ella después va a plantear nulidades en esas causas, es decir, va a decir, este juez no me tendría que haber investigado, entonces esta medida que se tomó es nula y hay que volver para atrás, todas estas cosas que los periodistas o los abogados también entienden como chicanas procesales, que es tratar de meterle palos a la causa y evitar que llegue a juicio oral, y que si llega a juicio oral seguir apelando hasta la corte, hasta todas estas instancias que tiene nuestro sistema y que se usan muchas veces mal. Bueno, en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y remueve los jueces, es un órgano que no está ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en el Poder Judicial. Es un órgano que se creó hace 25 años, cuando se reformó la Constitución, está compuesto por senadores, diputados, jueces, abogados, académicos, en fin, una cantidad de gente y un miembro del Poder Ejecutivo, del gobierno. Esa persona, que es el representante del gobierno, dijo, vamos a revisar estos últimos 10 traslados que ocurrieron. Por supuesto, ocurrieron esos últimos, los que quieren revisar durante nuestra gestión, digamos, entre la gestión de Mauricio Macri. Pero ya les digo, la Corte había dicho cómo tenían que hacerse, y además se le había consultado a la Corte si alguno de los que se habían hecho estaban bien y la Corte había dicho que sí. Bueno, vamos a revisarlos. El Consejo de la Magistratura, que son 13, en una votación 7-6, lograron sacar una resolución para revisarlo. Los mandaron al Senado, en realidad primero al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dijo, mandémoslo al Senado, estaba todo pensado. El Senado, que lo preside Cristina, porque el Senado lo preside el vicepresidente de la Nación, dijo, vamos a revisar a estos jueces. De los 10 jueces que mandaron a revisar, y ellos dijeron hay que revisar porque el Senado es el último órgano de la República, previsto en nuestra Constitución, que interviene en la selección de los jueces. Primero interviene el Consejo, después el presidente elige a uno de esos ternados de 3 que concursan en el Consejo, después el Senado consolida esa selección del presidente dándole algo que se llama acuerdo, que es el voto de una cantidad de senadores que dicen, estos jueces están bien. Bueno, ¿qué decía el Consejo de la Magistratura y qué decían los senadores del Frente de Todos? A estos jueces, a pesar de que la Corte dijo que no era necesario, sí es necesario darles un nuevo acuerdo. De los 10 que mandaron, justo estos 3 son los que no recibieron el acuerdo. Los otros sí recibieron el acuerdo, son jueces, por ejemplo, una jueza que pasó de esa Empeña Chaco a Resistencia Chaco, prefería ser jueza de Resistencia y ese juzgado estaba vacante, este tipo de cosas que les explicaba. Bueno, hoy estamos en esta situación. Hace 2 días el Senado sesionó, lo presidió Cristina Kirchner y sin ningún problema, como si esta fuera una prioridad o algo que está en la agenda de los argentinos, se cargó a 3 jueces que la investigan a ella, que intervinieron en causas en las que ella está procesada, que uno la está esperando en Comodoro Pi en el tribunal oral, digamos, en el banquillo de los acusados, para decirlo claramente, y no les dieron el acuerdo, votaron en contra. ¿Qué hizo el presidente al día siguiente, el 17, ayer? Agarró y sacó un decreto, en vez de designando a los jueces, que eso es lo usual, lo que debería hacer un presidente del mecanismo usual, usaron un mecanismo inverso y les dijo, vuélvanse al juzgado de origen. Y ahí de alguna manera los destituyó. Si Cristina creía, y esto para terminar, porque llevamos 10 minutos y vemos si podemos hacer algún mini ping-pong para terminar, si Cristina creía que había una causal de remoción de esos jueces, tenía que ir al mecanismo previsto por la Constitución, claro, que es un jurado de enjuiciamiento, un jury, es un juicio contra jueces, que está previsto en la Constitución y en una
y en una ley, que es la ley del Consejo de la Magistratura, y los tendría que haber destituido. ¿Por qué no lo hace así? Primero, porque no hay causal, no hay razones para destituirlo. Claro. Y segundo, porque esto se hace con una mayoría calificada de 2/3, y ella no tiene 2/3, pero se quiere sacar de encima a estos jueces. Entonces, fue un golpe institucional, porque lo sacó de una manera irregular, y fue un apartamiento del orden constitucional, que es algo que sobre todo Lilita viene diciendo hace rato. Se están empezando a apartar del orden constitucional. Apartarse del orden constitucional es, en alguna medida, o mejor dicho, es... Totalmente. No Yo sé si fue te claro pregunto, ¿no? en los Porque 3 minutos. vamos muy bien. Muy bien. No, me parece que es alevosa, digamos, la situación, ¿no? La persona que está implicada en las causas que estos jueces, digamos, son que tienen competencia y que claramente molestan a la vicepresidenta, es la persona que lleva adelante todo este proceso por fuera de la ley. ¿Vos recordás en la historia reciente alguna situación así de alevosa por parte del poder buscando impunidad? No, así igual de alevosa, no, porque acá está, como vos decís, la imputada, la encausada, esas son las palabras que usamos los abogados, pero digamos, la investigada está dirigiendo el proceso para echar a los jueces que intervinieron en sus investigaciones o que van a intervenir. Y además con un procedimiento que no está previsto en la ley, o sea, una barbaridad. Un caso similar, pero distinto en un punto porque se guardaban algunas formas, era el del fiscal Campagnoli, era una persona, un fiscal, hace ya 6, 7 años, que estaba siendo investigado por investigar al poder. O sea, estaba siendo destituido, se le inició un proceso de destitución por el solo hecho de investigar al poder. No porque hubiera una causal de destitución, pero por lo menos lo destituían lo intentaron destituir, por suerte la gente lo paró, lo intentaron destituir en el organismo que correspondía. Acá todo al revés. Como no les da el número y ya tuvieron esa situación frustrada, buscaron otro camino. Así que esto es inédito, es grave como aquella vez, pero además se aparta por completo del orden constitucional. Yo creo que esto, en alguna medida, se va a frenar, y esto es una de las cosas que no me quiero olvidar de decir, si la Corte falla, porque estos 3 jueces fueron a la Corte Suprema, y que es nuestro tribunal, el último tribunal, la última instancia, y ahí la Corte tendría que decir, muchachos, esto yo ya dije que era de esta manera, no me tomen por estúpida, soy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para algo estoy, esto tiene que encauzarse de volver a su lugar, esa es una posibilidad que se le solucione. En cualquier caso, yo creo que, y no es por ponerle más responsabilidad a la gente, pero es súper importante que la sociedad esté atenta a esto, que sepa de qué se trata y que busque en las manifestaciones pacíficas y democráticas que hace, ponerlo como parte de la agenda de los reclamos, porque en definitiva son las cosas que creo que ya sirvieron en el pasado para frenar al gobierno cuando se pasa de rosca, cuando está tan prepotente. Total, y es muy difícil creer que su electorado también votó esto, ¿no? Porque, digo, claramente no estaba en su plataforma de gobierno y nadie puede votar, digamos, este tipo de desprolijidades que responden al interés particular de una parte de la fuerza política que gobierna. Parece película, la verdad. Yo te pregunto, en el marco de todo esto, ¿la coalición cívica qué está planeando hacer o qué hizo? Que hizo, primero, poner todo en conocimiento de la justicia. Esa es una estrategia que tiene Lilita desde hace muchos años. Yo trabajé con ella como asesor y me tocaba muchas veces, con el equipo, con Mariana Stillman, con varios más, escribir denuncias que sabíamos que a veces no iban a avanzar, pero algunas avanzaron, que tenían que ver con esto, con el atentado al orden constitucional e institucional. Entonces, le decíamos a la justicia, mire, el poder está haciendo esto, el poder político está haciendo esto, y esto es delito, como mínimo es un abuso de autoridad, todas estas cosas, que son delitos previstos en el Código Penal, como mínimo. Después pueden ser muchos otros delitos que están en el Código. Y en muchas también, en esa época, le poníamos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos en conocimiento de esto. Para que sepan, hay una carta democrática que hay que seguir y prestarle atención y que tiene algunos valores y derechos que hay que cuidar. Y nosotros lo íbamos poniendo en conocimiento para que esos organismos lo sepan, para que la justicia lo sepa. Y las causas hoy están abiertas. Lo empezamos a denunciar a esto, al
a otros temas que podemos hablar en otra oportunidad, pero que tienen que ver con lo mismo, con un contexto de ataque al jefe de los fiscales actual, que es una persona de carrera que no designó ni Cristina, ni Macri, ni Alberto, es un tipo que viene de hace más de 30 años en el Poder Judicial, bueno, de las cosas que pasaron en el Congreso y de la reforma judicial, de cómo casi quieren sancionarla y cómo dieron la media sanción en el Senado. Cosas que tienen que ver con romper la ley y que la coalición cívica, además de explicarlas y ponerlas sobre la agenda pública, las pone en conocimiento de la justicia para ver si la justicia de alguna manera se hace cargo. Y después esto, denunciarlo públicamente, explicarlo hasta cansarnos y ver si el Poder Judicial, que es ese poder que cobra sueldos tan caros, que a veces administra la impunidad, entonces espera, no espera, bueno, que deje de especular, que aplique el derecho, que se haga cargo del rol que tiene, que cuide su autoridad y que nos cuide a todos, porque todo esto que pasa asusta a mucha gente, pero nos asusta a los ciudadanos comunes, nos asusta a los políticos, bueno, a nosotros no nos asustan los de la coalición cívica, porque estamos acostumbrados y nada, sabemos cómo actuar, pero asusta también al tipo que dice, che, voy a poner, no sé, lo que sea, un emprendimiento de lo que fuese, tiene que ver con la seguridad jurídica, con el tipo que quiere o poner mucha plata o abrir un bar o un almacén, eso, un almacén o lo que fuese. Todo eso asusta y aparte es algo como raro con lo que pasa alrededor nuestro. O sea, a nadie se le ocurre que esto puede ser lo que importa, ¿no? Sí, total. Sobre eso te voy a citar algo que publicó hace unos días, no sé si ayer u hoy, una diputada nacional nuestra también, Lucila Lehmann, y quiero saber qué opinas al respecto. Dice, primero vinieron por los que piensan distinto y yo no dije nada porque no pensaba distinto. Y luego vinieron por los opositores y yo no dije nada porque yo no era opositor. Luego vinieron por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli y yo no dije nada porque no era juez. Luego vinieron por mí y nadie estuvo ahí para defenderme. ¿Crees que hay un proceso de erosión, digamos, de los actores que de alguna manera permiten el equilibrio en el escenario político de la Argentina? Sí, eso pasó en la historia muchas veces. Eso que dice Lucila, que lo comparto de punta a punta, y si me puedo equivocar, pero era una frase de Bertolt Brecht que dice básicamente eso en otras palabras y en otra época, pasó muchas veces, y hoy Lilita hacía un saludo que escuché recién en las redes por el Año Nuevo Judío, que empezó hoy, Shana Tová para toda la comunidad. Decía eso, que tiene que hacerse uno cargo del rol que le toca en la historia, ¿no? Y es fundamental. Y no puede ser que no te hagas cargo porque tenés miedo, y mucho menos puede ser que no te hagas cargo porque estás especulando con lo que va a pasar, con qué te conviene, y sobre todo cuando está tanto en riesgo. En serio, Cristina necesita un límite, pero no lo necesita porque uno crea solamente que tiene que pagar por los delitos que cometió. Necesita un límite porque hay personas que por personalidad, por lo que fuese, van por todo siempre, son como muy avasallantes. Y al límite las instituciones se crearon para que los tipos que tienen poder y que tienen ese tipo de personalidades, y que en definitiva algunos dicen que el poder mismo, ya llegar al poder, te lleva a cometer excesos, para que encuentren el límite en las instituciones, están para eso. Si no, el hombre solo, sin límites, gobernando, haría lo que se le ocurre, y no es la idea. Entonces Cristina necesita un límite porque corresponde, necesita un límite porque además tiene un rasgo autoritario claro e importante, y necesita un límite porque nosotros, los argentinos, todos necesitamos un poco de paz. Necesitamos paz en serio y necesitamos dedicarnos a lo importante. Excelente. Juan, íbamos a hacer las preguntas, pero no llegamos. Creo que estuvo todo muy claro. Hay que seguir peleando y efectivamente, aunque del otro lado no haya mucha respuesta, apegarnos a las instituciones y a la defensa de las instituciones sobre todo. Muchas gracias. Y bueno, fue el Marcos, primero de muchos. Y al partido, a nuestro partido, a la coalición cívica. Saludos a todos los que están ahí. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.